Buenas tardes, soy Lina Marcela Vivero de la Santiago, de Cali. El día de hoy voy a exponer crisis y conflicto. Dentro del contenido, que es, en qué contextos sociales se presenta, una reflexión final y la biografía. Importante que esta presentación va a estar en Canvas totalmente público para que puedan evidenciar la biografía y lo descrito dentro de esta grabación. ¿Qué es la crisis? La palabra crisis procede del latín. También la palabra crisis, sinónimo de crisis, podemos encontrar las siguientes palabras: adversidades, ruptura, problema y desorden. Dentro del concepto crisis, para otra parte, desde la ISO 22301 lo define como una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. La crisis también hace referencia desde otro concepto, desde lo administrativo, a todos aquellos eventos inesperados o inevitables de carácter catastrófico que pueden afectar a los activos, a la estructura financiera de la empresa, las personas e incluso la reputación de la misma. Ahora bien, ¿qué es conflicto? Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pelea, enfrentamiento, armado, guerra, o usado en sentido figurado sin que exista el uso de la fuerza. Un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada. Por ejemplo, el conflicto laboral o el conflicto de intereses. Esta palabra procede del latín conflictus como tal. Ahora bien, ¿en qué contextos sociales se presenta la crisis? Se puede presentar en una situación de crisis, referirse a todos los ámbitos como, por ejemplo, crisis económica, de la economía, crisis de las políticas, de la política, crisis existenciales del ser humano, crisis energéticas del medio ambiente o crisis sociales de la sociedad como tal. Ahora bien, ¿en qué contextos sociales se presenta el conflicto? El conflicto se puede presentar desde lo laboral, en las relaciones laborales, se habla de conflicto laboral para referirse a las divergencias, el que enfrenta a trabajadores y o sindicatos o con los empresarios o con el patrón. Ahora bien, también se puede presentar conflicto de psicología. La psicología estudia no solo los conflictos a nivel personal que pueden surgir en un individuo, sino que también en sus relaciones con otras personas a través de la rama de la psicología social como tal. También está conflicto bélico o armado, o un conflicto bélico armado, como ya lo había dicho, un enfrentamiento en el que dos o más grupos armados luchan. También se suele utilizar la palabra guerra, por ejemplo, para referirse a la guerra civil de Siria que comenzó en Siria en el año 2011. En ocasiones se utiliza las palabras conflicto y crisis y enfrentamiento desde ese contexto. Ahora bien, conflicto de intereses es una situación en la que un individuo se encuentra influenciado por un interés personal, económico o efectivo que le impide ser imparcial al momento de una actuación o decisión en su ámbito laboral, lo cual afecta su integridad en el ejercicio de sus funciones, como en el caso de un juez que conoce un caso de un asesinato cometido por un familiar directo o indirecto, lo cual puede afectar su imparcialidad al momento de tomar una decisión. También está el conflicto moral, es aquello que afecta internamente
por realizar algún tipo de acto de acción que es tomado por la sociedad y los demás como negativo. Pero esta acción puede ser penada o no, penalizada por el ordenamiento jurídico, por ejemplo, mentirle a una persona sobre lo que hizo su hijo en clases para que este padre no se moleste. Moralmente no está bien, pero no es penado o mentirle al fisco para no pagar impuestos, lo cual moralmente no está bien porque se está engañando no solo al Estado, sino a todos los ciudadanos, pero a su vez está penado por la ley. También está el conflicto familiar. La familia es una de las instituciones más importantes y más antiguas de la sociedad y cuando nos encontramos con problemas en este núcleo, ya sean de tipo económico, de estabilidad, de vivienda, de falta de padres, o cuando la familia está a la deriva o en una dirección o sin una dirección clara, estamos en presencia de un conflicto familiar. Ahora bien, también conflicto escolar puede ser una acción intencional que afecta o daña a cualquier miembro de una institución escolar. Esta puede ser física, verbal y hasta psicológica. Son aquellos problemas que afectan las instituciones escolares, como la falta de personal o de recursos, así como problemas entre educadores y educandos que pueden ser diversos y variados en este ambiente escolar como tal. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a los trabajadores sociales el concepto de conflicto y crisis, que me parece algo muy importante para cerrar? Nos sirve como trabajadores que vamos a ejercer para intervenir de manera correcta a una problemática que se presente. También es importante conocer que existen crisis, que se pueden salir un poco de las manos, pero que, que pueden ser crisis medioambientales provocadas, eventos adversos, como por ejemplo, si estamos liderando un proyecto para mejorar equipos de una población que sufrió pérdida del 70% de viviendas por un evento de naturaleza y qué decisión debemos de tomar para esa reconstrucción de viviendas o implementar un proyecto financiada por el Estado o una crisis también en el área de recursos humanos de una empresa, dar unas posibles alternativas a la organización como compensaciones, subsidios, becas, estudios, como trabajadores sociales dentro de nuestro rol. Por último, voy a mencionar a un autor, Parson, uno de los estudiosos del tema del conflicto, lo habla como una enfermedad del cuerpo social, en parte de lo inevitable y endémico. También conocer al finalizar las funciones del conflicto social de un interés mostrado por Parson en los últimos años. Con respecto también a la salud mental, explica hasta cierto punto por intereses en los mecanismos de control social que reducen el conflicto al mínimo. Y ahora bien, Ludergun, sociólogo, habla de un ajuste entendido por tal la situación en la cual las actividades de un organismo llegan a permanecer en equilibrio, siendo el equilibrio considerado como normal, entre comillas, en cualquier situación social. Muchísimas gracias por escucharme. Recordar que las diapositivas están dentro del link de Canvas que voy a dejar dentro del YouTube y comentarios. Muchísimas gracias.